En este Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, luego de haber escuchado los relatos de las personas afectadas y a las asociaciones, es importante resaltar cuál es la situación actual del Chagas en el mundo y en Argentina. Para ello, la doctora Miriam Martín García nos brindará una breve actualización. El objetivo de esta reunión es celebrar este Día Mundial de la Enfermedad de Chagas para dar visibilidad y dar la oportunidad a las personas afectadas a expresar su voz y necesidades, además de sensibilizar a la sociedad y de concientizar a las autoridades y al sistema de salud. La atención de los pacientes necesitan de una mirada integral, ya que la complejidad de esta problemática requiere diferentes enfoques, así como integrar su prevención, su atención, su control y seguimiento dentro de las actividades regulares del sistema de salud. En este 2021, la Organización Mundial de la Salud pide que se preste atención a esta enfermedad, sobre todo al sufrimiento que causa, y solicitan que todas las personas afectadas por Chagas tengan un acceso equitativo e integral a los servicios de atención de salud que necesitan. Se considera una enfermedad silenciosa y silenciada, porque la mayoría de los infectados no presentan síntomas o si lo presentan son leves. En el mundo, la enfermedad afecta a unos 6-7 millones de personas y causa anualmente 10.000 defunciones. Alrededor de 75 millones de personas corren el riesgo de contraerla. En nuestro país se estima que hay alrededor de 1,5 millones de personas infectadas y que alrededor de 6 millones de personas están expuestas al riesgo de contraerla. Y se estima también que nacen por año alrededor de 1.300 niños, nacen infectados. La cobertura para Argentina se estima que la meta que tiene Argentina en cobertura de estudios de mujeres embarazadas es alrededor de un 95% o más. En el año 2019, el Sistema Nacional de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación registró 244.000 estudios de mujeres embarazadas. Y de acuerdo a las cifras de las estadísticas vitales de recién nacidos en nuestro país en el 2018, se publicaron 405.000 nacidos vivos. Con esto quiero decir que la cobertura de mujeres embarazadas en nuestro país está alrededor del 60%. Estamos un poco lejos de alcanzar la meta. En cuanto a los estudios de los recién nacidos hijos de madres reactivas, solo el 40% de los niños son estudiados con un primer control, o sea, con un parasitológico. Y la cobertura de niños estudiados con el parasitológico y después de los 10 meses está por debajo del 20%. O sea que esta es una brecha muy importante que tenemos que resolver en los próximos años, para la cual estamos trabajando con los programas de VIH, sífilis y hepatitis en el marco de las estrategias de transmisión materno-infantil para poder lograr el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno en los casos de los niños que requieran. El Programa Nacional de Chagas también promueve y lleva adelante, junto con los programas provinciales y equipos de salud, estrategias basadas en el primer nivel de salud, en donde con un sistema de referencia y contrarreferencia y en coordinación con otros sistemas existentes que facilitan la instalación de la atención de rutina a personas infectadas, ya sea tanto en la fase aguda como en la fase crónica. También tiene instalado como parte
de las estrategias para la detección y tratamiento de Chagas en niños menores de 5 años en toda área endémica que se controla el vector, es realizar los estudios serológicos según la capacidad operativa de los programas provinciales y de los sistemas de salud provincial. Otra de las cosas es fortalecer la carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia, ya sea con capacitación en los nodos locales, a fin de poder cumplir con la notificación de todos los eventos de Chagas. O sea, todavía tenemos un camino por recorrer en el que se va a seguir fortaleciendo las estrategias implementadas en pos de mejorar la calidad de vida de los afectados. Muchas gracias. Bueno, esta charla que quería compartir con ustedes es un poco el resultado de las conversaciones que tuvimos en el servicio de docencia con médicos, asistentes sociales, científicos y también de las preguntas que nos surgieron luego de escuchar los relatos de las personas afectadas por Chagas. La charla se va a llamar Chagas y Tiempo y quería empezar con una diapositiva que la voy a utilizar a lo largo de la charla como una metáfora, que es esta serie de fotografías de Edward Muybridge, donde se ve por un lado cada uno de los fotogramas y por otro lado la integración de esos fotogramas en una película. Cada fotograma es un instante de tiempo y nos permite un análisis exhaustivo de la situación, nos permite ver claramente la posición y las patas, por ejemplo, del caballo, pero sin embargo no nos permite integrar todo el movimiento del animal. Entonces, esta idea la quiero tomar como metáfora, que el fotograma no es la película. O sea, nosotros podemos ver a lo largo de la historia de la enfermedad de Chagas, podemos ver puntos, pero sin embargo a veces no tenemos una integración de todo el proceso y todos los procesos que han ocurrido a lo largo de la historia de la enfermedad. Y para eso quería tomar algunos puntos en una escala de tiempo para ejemplificar esto que estoy diciendo. Bueno, el primer punto que voy a tomar de esta escala temporal ocurrió hace 240 millones de años. Lo que vemos en esta diapositiva es a todos los continentes unidos y yo he resaltado particularmente el perfil Sudamérica y África. En ese momento aparecieron sobre la Tierra los tripanosomas. Luego la deriva continental, los tripanosomas quedarían separados en lo que es actualmente América y África y darían origen a las especies que conocemos como Trypanosoma brucei en África y Trypanosoma cruzi en América. Hace 200.000 años, una nueva especie llamada Homo sapiens hace su aparición en África. Esta especie se iría expandiendo por África, Medio Oriente, Europa, Asia, Oceanía y llegaría a América en un periodo que actualmente es discutible y posiblemente pueda ser ubicado hace 20.000 o 15.000 años. Luego de esa fecha se extendería por todo el continente americano. Posiblemente hace 10.000 años ocurre la primera infección de un ser humano por Trypanosoma cruzi y probablemente mediado por la picadura de una chincha o vinchuca. 10.000 años después, el médico brasilero Carlos Chagas descubrirá que estos parásitos infectan a los animales y al hombre y provocan en estos últimos una enfermedad que él llamó tripanosomiasis americana y actualmente es conocida como enfermedad de Chagas. Un 14 de abril de 1909, Carlos Chagas encuentra el primer caso humano de Trypanosoma cruzi, una niña de 2 años llamada Berenice Soares de Moura. A partir del descubrimiento de Carlos Chagas, se producen una serie de hallazgos a lo largo de todo el continente americano. Pero volviendo a la idea inicial de que el fotograma no es la película, desde el descubrimiento de Carlos Chagas podremos decir que sucedieron grandes cambios en nuestro país. Un aumento importante de la población, la redistribución de las migraciones internas que se dirigieron
hacia los centros urbanos, un aumento muy grande de población en los centros urbanos. Por ejemplo, en esta diapositiva se muestra cómo se disparó el crecimiento del área metropolitana. Los procesos de inmigración también se modificaron. A principios del siglo pasado, la inmigración provenía principalmente de Europa y actualmente procede de países sudamericanos, limítrofes o no limítrofes. En esta diapositiva vemos que para el año 1900 la producción de hortalizas era realizada por inmigrantes italianos, mientras que a partir del año 1970 es realizada por inmigrantes bolivianos. La esperanza de vida al nacer también tuvo grandes cambios. Para el año del descubrimiento de Carlos Chagas era de aproximadamente 40 años y para el año 2020 nos estamos acercando a los 77 años. El analfabetismo tuvo una reducción importante. Con respecto a esta línea temporal, para tratar de integrar una película, no un fotograma, también la comunidad científica sufrió importantes avances y retrocesos. Los paradigmas de la enfermedad de Chagas fueron cambiando. Desde su descubrimiento se pensaba en Brasil si la enfermedad realmente existía, se afectaba a muchas o a pocas personas, si el bocio era o no un síntoma de la enfermedad, si existía más allá del Brasil. Después, las preguntas se trasladaron a otros países, por ejemplo, si existía o no Trypanosoma cruzi en Argentina, si este parásito producía la misma enfermedad en nuestro país, se afectaba a muchas o a pocas personas y si se podía controlar el vector. También la tecnología e investigación biomédica sufrieron un desarrollo importantísimo en los últimos 110 años. De hecho, Carlos Chagas pertenece a una escuela de microbiología pasteuriana que era anterior a los grandes descubrimientos de la biología celular y molecular. La definición de enfermedad también cambió. La idea que tenía Carlos Chagas de la enfermedad no es la misma que la que tenemos actualmente. El paradigma de tratamiento en Chagas sufrió en los últimos 30 años grandes controversias. La idea misma de la enfermedad de Chagas en Argentina tuvo un cambio notable, desde una idea inicial, debido a las investigaciones de Rudolf Krauss y su equipo, donde se creía que la enfermedad no existía en Argentina, hasta los logros de Salvador Massa, Cecilio Romaña y José Cerizola en cuanto a la fisiopatología y también al diagnóstico y las primeras estimaciones del número de personas afectadas. El control vectorial también sufrió una evolución muy notable desde la década de 1960, donde se usaban compuestos dañinos para el ambiente como el gamexane, actualmente que se usan piretroides. Una pregunta importante es también si el Chagas pasó de rural a urbano o si es rural y urbano, ya que hay fenómenos de transmisión connatal y vectorial en algunas ciudades. Esto fuertemente asociado a los fenómenos de urbanización, ¿sí? O sea, donde tenemos transmisión vectorial en ciudades y transmisión connatal. Aprovecho para notar que en esta noticia de un periódico también se ilustra una nota sobre Chagas congénito con una foto del vector, que indica un poco la preeminencia del eje Rancho Vinchucas enfermedad, que eso también es necesario modificar. Los afectados por Chagas, la idea que tenían de sí mismos, la concepción de sí mismos también evolucionó a lo largo del tiempo. También en la línea de tiempo han variado algunos paradigmas de comunicación en relación al Chagas, a cómo se presenta la enfermedad, si se presenta de una forma esperanzadora o desesperanzadora. La enfermedad también se ha globalizado, ha dejado de ser una enfermedad netamente latinoamericana para también distribuirse por Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía.
También a lo largo del tiempo los conceptos de enfermedad e infección. Hoy sabemos que Trypanosoma cruzi producirá sintomatología en aproximadamente un 30% de las personas. El 70% de las personas no tendrá ningún síntoma a lo largo de su vida. Todavía encontramos problemas al hablar de enfermedad o de infección. Un poco también quería traer las palabras de la socióloga Elvira Risech en este momento, que se refería a que no debemos construir enfermos. Entonces el tema de usar enfermedad de Chagas cuando solamente tenemos una infección por Trypanosoma cruzi, también tenemos que reconocer las limitaciones del conocimiento científico actual con respecto a la fisiopatología de la enfermedad y nuestra incapacidad para predecir cómo evolucionará una persona con Chagas, si quedará asintomática durante toda su vida o desarrollará síntomas de la enfermedad. Por otro lado, a lo largo del tiempo, también hubo una construcción de lo que es el Chagas, de lo que es la enfermedad de Chagas. Y es necesario hacer un análisis, tener un pensamiento crítico de cómo fueron construidas las ideas acerca de la enfermedad de Chagas. Sabemos que las palabras imágenes son utilizadas para comunicar y estas palabras imágenes terminan configurando grandes relatos. Y a veces nos terminamos enamorando de estos relatos y confundiéndolos con la realidad. Por ejemplo, cuando nos proponemos dar voz a las personas afectadas, todos estos mecanismos de dar voz ocurren a través de mediaciones, ya sea del cuerpo médico, de ONGs, de instituciones públicas y privadas. Y entonces hay una construcción del relato de las personas afectadas, pero mediada. Con respecto a estas construcciones de relato, quería que le presten particular atención a esta diapositiva. Esta diapositiva puede ser aplicada tanto a la enfermedad de Chagas como a otras enfermedades. En ella se ven diferentes actores, ya sea organizaciones supranacionales, el sector académico, ONGs, el sector gubernamental, empresas de productos y empresas de comunicación. Y en azul, la población general. En esta diapositiva se muestra el flujo de dinero entre los distintos actores, por ejemplo, flujo de dinero que son subsidios del Estado para realizar investigaciones, al sector académico, subsidios de ONG, empresas que pueden, por ejemplo, en el caso de Chagas, producen productos, medicamentos, que aportan también dinero para comunicar, al sector académico para investigar o a ONG, y cómo también cada uno de estos sectores, fundamentalmente el sector académico, origina información científica. Esta información científica es utilizada por cada uno de estos actores para generar decisiones, recomendaciones, reglamentaciones, normas, que en esta diapositiva están indicadas por una mano que señala. La población general recibe un conjunto de normativas, reglas, comunicaciones de todo este entramado que la mayoría de las veces permanece tras del telón. Tomando todos estos procesos que hemos visto que se desarrollaron a lo largo del tiempo, es necesario también hablar de pandemia y crisis. Para julio de 2019, antes de la pandemia, casi la mitad de las personas en situación de pobreza crónica tenían menos de 15 años de edad, el 70% tiene un nivel educativo bajo y si bien la mayoría de los adultos tienen trabajos precarios y sin aportes de seguridad social y cobertura de salud. La situación de pandemia ha dinamitado todas las economías del mundo y provoca un aumento en los niveles de pobreza sin precedentes. Por ejemplo, en 2020 el informe de CEPAL estimaba que el total de personas pobres había ascendido a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. Durante el tiempo que ha pasado del descubrimiento de la enfermedad de Chagas,
los cambios de paradigma, las distintas acciones, el rol de los distintos actores, también han generado sesgos o anteojeras de cómo se ve la enfermedad. En políticos, en agentes sanitarios, en médicos, en científicos, maestros, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, cuando hablamos de Chagas, en situaciones de personas que están en marginalidad, que no tienen un trabajo, no son incluidos en la sociedad, tienen carencia de agua potable, desnutrición, carencia de un techo, no acceden a sanidad, no acceden a educación, no acceden a seguridad, tienen distintas enfermedades. Entonces la pregunta es, ¿qué significa Chagas en este contexto? Desde el hallazgo de Trypanosoma cruzi en la niña Berenice en 1909 hasta el año 2021 ha habido un largo camino, una línea de tiempo muy compleja, con errores, cambios de paradigma, avances y retrocesos. Para terminar, quería volver a la metáfora inicial. El fotograma no es la película. Acá termina esta exposición. Les agradezco mucho haber compartido su tiempo conmigo. Muchísimas gracias. Vamos a otorgar el espacio a Otis Reyes, que ella participa históricamente en la defensa de las personas afectadas. Por favor, Otis. Y por favor, Otis, sí. ¿Me escuchan? Gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, gracias. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que mi caso de Chagas como afectada es totalmente diferente a lo que he estado oyendo de otros participantes. Yo nací en una ciudad como Paraná, que es una ciudad de clase media alta, y no viví en ranchos ni nada por el estilo, y viví muy bien. Ahora, el tema del Chagas en mí, seguimos sospechando porque no es seguro. Mi madre y mis padres no hablaban de Chagas, sí hablaban de gente que se moría de Chagas. En el año 78, cuando me hago en el hospital italiano el chequeo porque estaba embarazada de mi hija, que hoy tiene 43 años, me descubren que tengo Chagas. Me quería morir porque tenía miedo, porque sabía que me habían contado que en el campo había muerto mucha gente por Chagas. Nadie me informó, nadie previó, porque esta es una enfermedad prevenible que nadie la previno. Y comencé mi transitar por la lucha de los derechos humanos de los afectados en Chagas, sabiendo que son los menos favorecidos. Y también entiendo a veces por qué ellos no participan de las reuniones a los que se las convoca para que puedan decir algo. Hay gente que se toma con liviandad Chagas, pero Chagas hoy día tiene muchísimas muertes por año. Entonces, y a las cuales muchas veces se le llama muerte súbita. Otra cosa que quiero comentar es que la ley 26.281 nos tiene en un limbo. Yo he sufrido la discriminación laboral, 3 meses de prueba, y cuando el empresario hace hacer en su laboratorio conocido los estudios y descubre que tengo Chagas, yo me quedo sin trabajo. Y me pasó muchísimas veces, y yo tuve que andar deambulando con mis hijos porque a veces tenía para alquilar y a veces estábamos en la calle. La ley, el vacío que tiene, o sea, es un limbo que tiene, porque yo soy una persona completamente capaz, soy una persona del arte, soy una cantante lírica, soy una escritora, no soy una persona pobrecita que anda ahí dando lástima,
pero les voy a decir algo. No somos discapacitados para la ley, pero sí no nos reciben los empresarios. Y acá hay una falta de concientización con respecto al Chaga urbanos en todas las provincias, y hay una falta de participación en la aceptación de la ley en las provincias que no adhirieron a la ley, que son las más afectadas. O sea, no soy discapacitado, pero yo no te quiero. Entonces comienza el deambular de la gente que hemos vivido de changas, hemos dormido donde hemos podido, nuestras familias en el interior, yo vivo acá hace 50 años y bueno, estoy luchando por esto desde el año 78. Acá hace falta decisión política. No hay decisión política para tomar a Chagas en serio. Total, que se muera un pobre, ¿a quién le importa? Esa es la realidad. Y la realidad es que yo me informo de la gente que muere en el norte y que escriben a mi página pidiendo marcapasos, pidiendo ayuda, que no tienen. Estoy en el Hospital Rivadavia 2x3 con la doctora clínica para Chagas y me encuentro con que aún hoy hay muchachos que han sido rechazados de su trabajo, y en los telegramas particularmente todos dicen por reestructuración de personal. Ningún telegrama dice porque descubrimos que tiene Chagas, porque así infringiría la ley. Tengo para ustedes decirles de que nosotros somos invisibles. Es por eso que yo escribí una poesía con respecto al Chagas. Con gusto les voy a rápidamente leer esta escritura, que no es una narrativa porque sería demasiado cruel, demasiado duro, porque es eso lo que me tocó vivir con mis hijitos, ¿me entienden? Entonces yo he tratado de suavizarla para no afectar las emociones de nadie. Esto dice así: difícil amanecer aquí o allá, nómades, trashumantes, un circo sin payasos, sin risas ni animales, pero con tanto miedo. Cerrándose ventanas de aire fresco, abriéndose una endija y el frío que ahonda las heridas, poniendo en riesgo la vida de mis hijos. No hay oportunidad. Las ropas ya se ajan y escasa es la comida. En un lugar prestado, 2 camitas y frazadas raídas, un calentador a querosene que puso en más peligro nuestras vidas. Difícil amanecer aquí o allá, y no hay parientes que pregunten, nadie imagina, ni nos buscan, y ya no hay dignidad para foráneos. Nos ha marginado mi cruel enfermedad. El trabajo a destajo y la injusticia sin oportunidades, y menos aún quien los proteja. El amor se ha esfumado, la justicia no está, parece tan distante. Los meses para nosotros pasan con lentitud, y las noches el terror nocturno entrelaza sus dedos que aprisionan. Pese a la esperanza que me empuja y no deja matarme, a un beso de distancia nada más está el ocaso preñado de cruel indiferencia. Difícil amanecer aquí hoy, mañana allá. El dolor del rechazo es mayor a cualquier migaja de felicidad. Como golpeando tumbas que no responden, mi camino se estrecha en busca del derecho humano, que no es ni derecho ni humano. Mi niña casi muere intoxicada por el calentador maldito, pero la providencia generosa nos acercó a un lugar para salvarla. Nadie informó, nadie previó, nadie cuidó de mi salud.
culpa de muchos años deambulando con este ocupa el te crucis del Chagas, a quien conozco bien y provoca todo esto y me lleva me guste o no. Necesidad, miseria, miedo, desamparo, soledad infinita y el descaro de hipócritas que se dicen ayudarnos. Difícil amanecer aquí o allá, rodeados de un marco de invisibilidad. El desarraigo magulla el corazón, la mente se desgaja. Me propongo ser dura y más fuerte. Por mis hijos yo arranco el pan cada mañana. Difícil la batalla de la desigualdad. Difícil no poder proyectar ni soñar para el mañana. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias, Otis. Muy linda poesía. Gracias, Carlos. ¿Querías hablar vos, Laura? Creo también. Sí, primero agradecerle la poesía que habla en realidad no solamente de Chagas, sino de lo invisible y de la justicia, que toca no solo a las personas que están afectadas con Chagas, sino a muchas otras cosas, digamos. Es la gran injusticia que hay y que invisibiliza a las personas. Yo solo quería decir que cuando empezaron los relatos, me acordé mucho de Elvira Risech, que yo la recordaba, y recién me avisan que en otro ámbito que están recordando también este día de Chagas, armaron un taller con el nombre de Elvira Risech, lo cual me emocionó totalmente, porque ella tenía muchas de estas historias a las que iba a buscar y a veces me las hacía escuchar por la cercanía que teníamos. Y por último, como lo importante, ¿no?, de escuchar a las personas que sienten, tres cosas creo que querría destacar es cómo lo importante que es conocer lo que tienen, saber que no contagia, pero que es algo que lo adquieren, ¿no?, con la infección, y después que eligen tratarse a pesar de lo que sienten de los efectos colaterales, porque piensan que van a estar mejor, digamos, los que tenemos otras quimios que hemos recibido por cáncer, sabemos que esas cosas las pasás, ¿no?, de que esta droga es fuerte. Entonces, creo que esto del conocimiento de la enfermedad es un aprendizaje increíble escuchar esas voces. Y bueno, nada, quería un poquito contar y agradezco porque escuchar a las personas que tienen la infección y algunos la enfermedad nos hace aprender constantemente todas estas cosas. De los que estamos en el laboratorio y algunos que tuvimos el privilegio de ir a los lugares a trabajar también y escuchar esas voces en vivo y en directo, tanto en Santiago como en el Chaco, los que hemos ido por ahí a tratar de entender lo que pasa para poder ayudar también. Nada más. Gracias, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. No sé si alguien más quiere participar, decir algo. Hola. Bueno, yo acá desde Jujuy estoy en contacto con una realidad, ¿no es cierto?, en relación al Chagas, porque bueno, somos una provincia limítrofe y actualmente la mayoría de los casos que tenemos de Chagas es por la migración, ¿no?, migratoria. Y en general, bueno, quería comentar que los relatos que escuché, creo que es por lo menos yo cuando tuve que certificar libre de transmisión vectorial, he recorrido toda mi provincia, cada una de sus ciudades, cada una de las regiones, y como hacíamos después
de que detectábamos algún niño con Chagas, después íbamos a las casas, a las familias, entonces pude, digamos, contactar y conocer la realidad de esas personas. Y los relatos son comunes en el sentido de esta enfermedad silente, de esta enfermedad que se desconoce las consecuencias, porque me pasó inclusive después, más adelante, ya orientada al control de la transmisión connatal, a una madre, hacerle la entrevista personal y explicarle cómo tiene que llevar a su niño al control, porque tratábamos de recaptar, ¿no es cierto?, al niño, y la madre decía, pero si no le pasa nada con el Chagas, pero si no se muere del Chagas, pero si, o sea, es como que no es lo mismo decir que uno tiene HIV, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta enfermedad silente que sí después, como ha pasado en un lugar de la Puna, que detectamos un niñito, o sea, está a 4.000 metros de esa población, pero nos dimos que la gente de Bolivia cruza un arroyito y va ahí a la escuelita. Y captamos ahí un niño y cuando fuimos a hacer el estudio a la familia, ya la familia se había trasladado porque la madre ya estaba con desmayos, o sea, ya estaba, la situación para ella estaba incontrolable, entonces se tuvo que trasladar, migrar a otra ciudad para mejor control. Entonces, una de esas cosas por ahí es lo que uno tal vez tiene que rescatar y es por ahí la enfermedad silente, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, cuando aparece, mira, es por el Chagas, ¿no es cierto? Así que, bueno, sobre eso habría que hacer como tal vez recalcar o educar o en estas talleres, ¿no es cierto?, destacar que puede ser silente, pero en algún momento puede o no manifestarse. Y después, con respecto a la discriminación, me ha tocado ver, porque realizaba el control del preocupacional, a los chicos que querían ingresar a la policía, al ejército, ¿no? A la escuela naval, y sí, eran rechazados. O sea, no era, si tenía Chagas, inclusive... bueno, la dura realidad para uno, porque era gente por ahí del interior, gente muy pobre, que a lo mejor tenía una posibilidad laboral, ¿no es cierto? Y que, bueno, me venían a hablar para que les informara negativo el resultado, porque si no, no los admitían, ¿no? Así que, bueno, eso también, un poco tomando los tips, ¿no es cierto?, que al día de hoy continúa ese tipo de discriminación, digamos, ¿no? Y después, con respecto al tratamiento, ¿no? También en lo sucesivo o en las cosas que se encaren, tratar de recalcar y destacar la importancia del tratamiento, ¿no? Porque a mí me ha pasado en esta recaptación, que fue como un estudio hasta personalizado, podríamos decir, con respecto a los casos de Chagas connatal, y dándole a la madre la posibilidad de ir a cualquier horario, que uno la iba a atender, cualquier día, que no tenía que sacar turno, pero que era importante que ella, para que se pueda confirmar si tuvo o no Chagas connatal y para que realice tratamiento. O sea, eso también, o sea, no estaba como interiorizado dentro de la persona como una posibilidad para solucionar su problema de salud, ¿no? De ese niño, digamos, e interrumpir en consecuencia una transmisión. Así que bueno, creo que no se me escapa nada, como un poquito haciendo tal vez a través de mi recorrido por las distintas zonas de Jujuy, transmitir las vivencias, ¿no?, de estas personas de las cuales descubrimos que eran Chagas positivos. Gracias. Bueno, muchas gracias por el aporte. Quería saber si alguien más quiere participar. ¿Quiere hablar? Yo, Claudia, quería decir,
no dejar de pasar, digamos, a hacer un reconocimiento a fin de Chagas, o sea, la Federación Internacional de los Pacientes Afectados de Chagas, de esta conquista. Esto hace muchos años que esta asociación viene trabajando para defender los derechos de todos estos pacientes. Y bueno, y que este que es el segundo año que oficialmente se puso como el Día Mundial de la Enfermedad. Y que bueno, este logro sinceramente fue el resultado del liderazgo que ha venido, digamos, llevando a cabo Fin de Chagas, y un esfuerzo incansable de muchísimos pacientes que están no solamente o sea, de asociaciones que están no solamente en nuestro país, sino están en Bolivia, en Colombia, en Francia, en Estados Unidos, ya en muchos países, que se congregaron todos para, bueno, para ver si realmente esto que venían trabajando, medio, digamos, en forma no clandestina, sino que no estaba oficializado, que la OMS haya reconocido esta asociación y se haya puesto este 14 de abril como el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. O sea que me parece que cabe un reconocimiento importante a esta federación, ¿no?, que hizo posible todo esto. Entonces, nada más que quería decir eso, reconocer. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Ricardo Hernández, por favor, la palabra. Bueno, lo primero que quería decir es que ya se lo dije en privado a Claudia y a Carlos, que me parecía un enfoque muy bueno y que los protagonistas sean los pacientes en esta conmemoración del Día Mundial de Chagas, en esta segunda conmemoración, por lo que acaba de decir Miriam, y porque en realidad cuando uno habla de enfermedad olvidada se está hablando de personas. Y en parte rescato lo que decía Otis de la histórica falta de decisión política para tomar para generar políticas de Estado y políticas públicas que se transformen en políticas de Estado para que nunca más los argentinos nos enfrentemos con esta situación, siendo uno de los primeros países pioneros en la lucha pública contra esta enfermedad. Llevamos más de 70 años desde la creación de la primera oficina en 1950, en donde la oficina de lucha contra esta enfermedad. Llevamos 70 años y todavía tenemos casi la mitad de las provincias que aún no han logrado controlar la transmisión vectorial. Yo en la intimidad, como me siento acá, digo que Chagas debería darnos vergüenza a los argentinos como sociedad, pero fundamentalmente al sector, a la política, que no incluye en la agenda. El trabajo de todos nosotros, todos los que estamos acá en esta reunión, los que trabajamos en el Estado, en las instituciones de salud, sabemos cómo le ponemos alma, corazón y vida para llevarlo adelante, pero no siempre tenemos las condiciones como y el respaldo como para que nuestras políticas avancen. Ha habido avances y esos son notorios, pero lo que no podemos dejar de decir es que no hemos tenido los avances que deberíamos haber tenido. En este momento yo creo que hay una nueva oportunidad, renovada. Hay recursos y presupuestos puestos para trabajar, hay recursos humanos, hay el conocimiento que se ha mostrado hoy acá desde las instituciones, está el vínculo con las asociaciones civiles, tanto de aquellos que trabajan, piensan y luchan por que haya una justicia respecto de las pacientes con Chagas, de las asociaciones de pacientes con Chagas. Todos nosotros que estamos preocupados por esto, hay la oportunidad de avanzar juntos. En este momento se acaba de terminar el borrador de decreto reglamentario de la ley que mencionaba Otis para tratar de subsanar ese limbo que implica tener una ley no reglamentada de hace un poco más de 10 años. Bueno, este año hay un compromiso, ya está elaborado el borrador, y ese borrador se va a poner a discusión
con las organizaciones, el resto del ministerio con el que ya lo hemos ido trabajando, pero también con las organizaciones y con los referentes provinciales, para que sea un decreto no solo que llene ese vacío que mencionaba Otis, sino que además sea producto de un consenso que a todos nos dé la tranquilidad de que va a ser operativa la ley y va a ser sólida. Por eso es que yo estoy viendo algunas luces de esperanza, sumado a esto, a que está cada vez más visibilizada, hay cada vez más acciones de visibilización. Y es fruto de muchas de ellas, la mayoría diría, es fruto de nuestro trabajo. De los pacientes, de los trabajadores de la salud, de las instituciones, y hemos logrado que aparezca en la agenda política. Este recurso y presupuesto extraordinario que hay en el Ministerio de Salud para trabajar la problemática de Chagas tiene mucho que ver con el empuje de todos nosotros. Por eso apareció, por eso alguien alguna vez escuchó y pudo tomar la decisión y que se efectivice. Ahora estamos justamente, lamentablemente, estamos luchando en el periodo de pandemia que nos ha dificultado las acciones. Pero tenemos previsto, el planteo que nos hemos hecho es que en los próximos 4 años avanzar en el control de estas 9 provincias que faltan, el control de la transmisión vectorial, están los recursos, esperemos que esté también la gestión afilada y la situación epidemiológica controlada como para poder avanzar. Yo lo que les quería decir es que, como decía Carlos, cómo comunicamos el camino a la esperanza o a la desesperanza. Yo creo que siempre, mientras estemos nosotros, va a haber esperanza. Y ahora me parece que hay un poco más, porque además se está viendo que al relato o a lo que dicen las autoridades que gestionan el Ministerio de Salud, estamos viendo que le están poniendo el cuerpo a las palabras. Ponerle el cuerpo es, no solo lo digo, sino que pongo todo para gestionar y que salga adelante. Yo como trabajador de la salud lo estoy viendo, como responsable en este momento del Programa Nacional de Chagas, me siento acompañado. Fundamentalmente por las organizaciones, por las instituciones hermanas, como el Instituto Fontana Chabén, y hoy también por las autoridades. Espero que la realidad me demuestre que estoy en lo cierto y que mi esperanza se sustenta en la realidad y en los hechos. Nos seguiremos viendo por esa escala todos los días. Por instituciones casi belizas y bien, como decimos a veces, pero también con ustedes, con los que están hoy presentes, que trabajan en las provincias, con las organizaciones de pacientes, vamos a seguir transitando un camino juntos. Y agradecerles la invitación a participar y agradecerles esta actividad, que sé que es la primera de tantas que van a venir poniéndole voz a los que no tienen voz habitualmente, que son los pacientes. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a darle la palabra a Mariana San Martino, que está pidiendo. Mariana, ¿por dónde andas? Sí, Hola. por acá. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, brevemente, no me quiero entusiasmar porque me pongo a hablar mucho, pero quería destacar 2 cosas y pasar un chivo. Ese es mi recordatorio. La cosa número 1 es felicitarles por esta convocatoria, por la idea del evento, que no es una charla más de una especialista que invita a tal, que están buenas algunas y son necesarias algunas, pero también son tan necesarios espacios como este. Y ahí viene lo segundo que quería decir, espacios como este que convocan en la misma mesa, de una manera u otra, acá entre las grabaciones y las personas que estamos participando, estamos imaginariamente convocadas y convocados en la misma mesa, personas de toda, digamos,
del abanico, representantes del abanico enorme de personas que deberían estar intercambiando ideas, opiniones, sentires y conocimientos sobre el Chagas, que no son solo los y las especialistas, sino que la gente que está en los programas, en la gestión, y ni hablar las personas que viven y pueden hablar de Chagas en primera persona. Y en ese sentido me parece re importante lo que pasó acá, que evidenció Otis en su intervención, que es que que es hora de dejar de, hace rato que llegó esa hora, de dejar de pensar a esas personas como una masa homogénea de gente que es más o menos así, y generalizo, no. Es gente que tan diversa como cualquier persona, digamos, la diversidad de personas afectadas por el Chagas es enorme, las realidades son enormes, son totalmente diferentes, y eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, así como se tiene en cuenta la respuesta a un medicamento de determinada persona según sus determinadas condiciones. Bueno, la respuesta a lo que puede ser una política pública o un mensaje en la consulta también merece ser entendida en esa diversidad, y no pensando que son o somos todas y todos iguales en ese sentido. Las realidades son diversas, pero sí todos somos, tenemos mucho para contar y para decir al respecto. Entonces celebro este espacio de hoy que da cuenta de eso. Y brevemente, el chivo, y ahora lo dejo acá en el chat, hoy tuvimos la suerte, ahí Ricardo comentaba, bueno, creo que comentaba, sí, en el conversatorio que tuvimos esta mañana sobre comunicación y Chagas, donde vi también presentes algunos de ustedes, compartimos con enorme orgullo un resultado de un año de trabajo que mucho tiene que ver con lo que se está discutiendo acá. Creo que puede ser más que un chivo, un aporte, desde ahí hago la publicidad, que además es gratis, no les voy a vender nada, es un documento sobre comunicación y Chagas, para pensar la comunicación y Chagas en un montón de escenarios, no solo en los medios de comunicación. Está disponible, libre para su uso y ojalá sea útil. Ahí lo dejé en el chat y bueno, nada, muchas gracias y felicitaciones otra vez por la convocatoria y por la propuesta. Gracias, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas caras conocidas, otras no. Buenas tardes. Yo soy médica cardióloga del Instituto Fatala Chabén y empecé a asistir en el 99, cuando justo se estaba haciendo el ensayo de TAENA, tratamiento etiológico antiparasitario en pacientes adultos, junto con la doctora Riarte, la doctora Prado, el doctor Zapata. Así es que empecé ahí en forma irregular y ya en 2011 en forma regular, ¿no? Con la atención de los pacientes, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con enfermedad de Chagas. Así es que a lo largo de los años de este tiempo, lo que noto con los pacientes en cuanto a la reacción es qué importante que es la información que ellos tengan con respecto a su enfermedad, ¿no? Escuchamos algunos relatos, algunas experiencias donde muchos sabían que desde los 18 o los 19 años les habían dicho que tenían Chagas, pero después de muchos años, por el tema del laboral o por el tema que quedaron embarazados o por otra circunstancia, recién hicieron los controles. Muchos asocian, y como mencionó la doctora Prado, muchos se asustan y asocian Chagas a muerte. Pero últimamente hay mucha también información con respecto a la tecnología. Llegan pacientes al consultorio donde también han tenido acceso y dicen, doctora, yo leí esto y esto. Como que la promoción por el conocimiento de la enfermedad también ha llegado en cierta manera a los pacientes, ¿no? Nos esforzamos por eso. Y cuando atendemos al paciente ingresamos a su núcleo familiar. Así es que le preguntamos acerca de los padres, escuchamos un relato de una paciente que dijo que su papá había muerto, había tenido una muerte súbita a los 50 años, y cuando a ella le dijeron que tenía Chagas, ella no lo relacionó con el padre.
porque desconocía, no sabía que era Chagas. Como ella dice, si hubiéramos sabido, hubiéramos. Entonces entramos al núcleo familiar de los padres, de los hermanos, para lograr la prevención, también de los hijos, ¿no? Para la detección precoz y que puedan acceder al tratamiento. Y también nos esforzamos porque ellos puedan comunicar. Otra paciente dijo, bueno, a mí me preguntan qué es Chagas. Cuando le digo, tengo Chagas, dicen, ah, bueno, pero ¿qué es eso? Como que las van a... Y ella en sus palabras logra explicar lo que es. Y se siente tranquila porque, bueno, se le da esa tranquilidad en el consultorio cuando es atendido, cuando hacen los controles, el que sepan que el 70% de los pacientes no desarrollan ningún compromiso, no desarrollan compromiso orgánico, y un 30% sí es como que necesitan otro tipo de control, como se habló. Así es que es muy importante eso, que el paciente pueda también informar con sus propias palabras. Y con respecto a la discriminación, la vemos mucho. Lo que hacemos en el instituto es hacer un certificado laboral donde se le explica, amparados en la ley, se le explica de que el paciente tiene realizados los controles, de que si el paciente puede trabajar y no tiene compromiso orgánico, de que tiene la enfermedad de Chagas sin patología demostrada y que está haciendo los controles anuales. Y eso, la verdad que hay muchos pacientes que vienen anualmente a renovar ese certificado porque están trabajando, así es que es una manera de ayudarlos. Y otra es que también nos esforzamos mucho porque accedan tempranamente al tratamiento, ¿no? Que sea el tratamiento precoz. En cuanto a la accesibilidad a hacemos hincapié sobre todo en niños, adolescentes, en las mujeres en edad fértil, y como escuchamos también hay muchos pacientes que han participado en los ensayos clínicos. Así es que bueno, contamos también con una asistenta social que ayuda mucho ahí en el instituto, y también con una licenciada de psicología que también nos ayuda mucho en la contención de los pacientes. Así que bueno, no quería comentarles eso nada. Yo quería agregar algo sobre lo que dijo Yolanda. Alguna vez voy a tener el porcentaje de policías de la Policía Federal que tienen serología reactiva para Chagas, porque no sé por qué motivo nos mandaban a nosotros, a todos los policías, y le hacíamos este certificado, donde no mentíamos, poníamos su serología reactiva, poníamos si tenía algún cambio leve electrocardiográfico, pero decíamos que el paciente estaba en condiciones de realizar cualquier tipo de tarea laboral, aún los esfuerzos de la instrucción para ingresar a la fuerza. Como eso les gustó a la policía, me mandaban a todos los chicos jóvenes que querían ingresar. Y han ingresado muchos de ellos y nunca hemos tenido problemas de decir que han podido desarrollar su actividad sin problemas. Y aún así, cuando tienen patología, personas de la policía, a veces nos mandan a la consulta a nosotros, pero no hemos tenido ningún problema legal por haberlos mandado a trabajar, y con eso logramos parar la discriminación. Yo quisiera despedirme agradeciendo esta oportunidad, pero no sin antes hacer hincapié en la concientización que debemos trabajar profundamente en cualquier rincón que se nos presente, que nos ofrezcan espacio para poder hablar de qué es Chagas, y sobre todo concientizar a los empresarios. Y sostengo, yo hasta que no vea la ley correctamente tratada, no voy a creer en ella. Se va a seguir discriminando mucha gente y lastimando a más gente. Una ley de salud no se trabaja desde un escritorio, faltan patas, no solamente los profesionales de la salud, sino también los pacientes, que somos los que cargamos esa enfermedad. Muchas gracias a todos, los quiero y ojalá que pronto pueda ir al Fatala para hacerme un control. Gracias. Mucha suerte.
Sí, por favor, Karina, me pediste la palabra. Sí, no, un comentario. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy interesante todo lo que han hablado. No, algo que puede por ahí servir. Nosotros en Zoonosis Rurales recibimos muchas muestras para procesar preocupacionales en los cuales le piden diagnóstico de Chagas. De modo que desde hace un tiempo yo tomé la determinación, cuando llegaban las muestras, en lugar de procesarlas, mandábamos un sobre tanto a Penitenciaría, Policía Federal, Policía de la Provincia, creo que es más por desconocimiento que por otra cosa. Envío la ley y nunca he tenido un solo reclamo. Nunca le han vuelto a solicitar o me han reclamado porque la muestra no ha sido procesada para diagnóstico. Así que creo que en gran parte, entiendo que por ahí en el ámbito privado puede haber alguna malintención por ahí o alguna suspicacia para pedir el diagnóstico, pero en lo que es estatal y como decía la doctora, en el ámbito de la policía es muy frecuente que se pida. Yo en vez de enviarle el protocolo con el resultado, envío una fotocopia de la ley y jamás he tenido un reclamo. Así que no sé si a alguien le sirve, es una manera de ir enseñando a quienes están en la conducción a pedir los análisis al ingreso a un trabajo que no corresponde el pedido de Chagas. Gracias, Karina. Muchas gracias. El doctor Ruiz toma la palabra. Hola, ¿qué tal? Quería hacer un comentario sobre el tema de la ley. Me alegro muchísimo que haya un proyecto de decreto como para la firma. Te pediría, Ricardo, si me podés mandar en algún momento el borrador con la nueva reglamentación. Estuvimos trabajando casi 2 o 3 años con la reglamentación de la ley. La ley es del 2007 y hace tiempo que debería haber sido reglamentada. Pero quiero decir una cosa, la ley está vigente en todos sus puntos indicativos. O sea, si la reglamentación está dispuesta para aclarar cómo se va a instrumentar aquellos artículos en los cuales hay un proceso o presupuesto o lo que sea. Pero el artículo 5 dice concretamente, y eso es vigente hoy día sin reglamentar, prohíbese el ensayo prelaboral. Prelaboral, no el laboral. O sea, que la ley está vigente en ese punto y es mandatario. O sea, no hace falta reglamentar el artículo 5. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla de discriminación que puede haber un prelaboral, se puede hacer referencia a la ley que es vigente en ese punto mandatario. Se prohíbe el prelaboral, insisto, no el laboral. O sea, una empresa puede hacer todos los estudios y análisis necesarios para comprobar la salud de sus empleados. Lo que no se puede hacer es un análisis que después sea definitorio en la incorporación del empleado o para conceder el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos finalizando entonces esta reunión virtual y participativa en el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, lo puede hacer ahora. Bueno, para terminar quería comentarles que estos relatos que fuimos recopilando de personas afectadas han sido posibles gracias a la colaboración de los jefes de programas de Chagas de las provincias de Corrientes, Santa Fe y Salta, las médicas del Instituto Nacional de Parasitología y las representantes de las asociaciones de pacientes. En este momento estamos estableciendo vínculos importantes con todas las provincias del país
a fin de generar un registro oral de las vivencias de las personas afectadas, que para nosotros va a ser una herramienta muy valiosa para definir líneas temáticas, en particular problemas relativos a la discriminación, el acceso al diagnóstico, el tratamiento, el control de la transmisión connatal y vectorial y la comunicación efectiva. Bueno, por todo lo expresado, queríamos solicitarles que nos sigan enviando testimonios que servirán para ir construyendo un registro oral de las vivencias de las personas afectadas. Para esto le dejamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden ponerse en contacto con nosotros. Bueno, desde ya muchas gracias por haber participado, por colaborar y espero que nos encontremos próximamente.